violencia se abordarán con fines pedagógicos. Este programa contiene closed caption. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión en directo del programa Red Vital, de esta franja educativa que Teleantioquia les ofrece a todos nuestros televidentes con el propósito de entender mucho mejor la vida, de tener una mayor calidad de vida en todos los contextos, en todas las comunidades de esta gran diversidad que es Colombia. Y hoy precisamente, hablando del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, Red Vital se une al tema y queremos hablar de la salud sexual y reproductiva de estas poblaciones, de qué manera ellos perciben la sexualidad, hasta dónde las dimensiones del placer, no solo de la reproducción, las dimensiones de la equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos están siendo también demandados, protegidos por estas comunidades que empiezan a virar en sus creencias y en sus planteamientos para encontrar equilibrios. Y Red Vital quiere servir de puente, de equilibrio, de red dentro de esta gran mirada a la sexualidad. Por eso los invito a que vean La Vida en Red, en donde Hilda Domicó Bailarín, como una mujer líder dentro de su comunidad y parte del Cabildo Chip Carihuac, nos cuenta un poco acerca de la visión que tenemos de la sexualidad y la visión que tienen ellos específicamente de la sexualidad. Veamos. Las mujeres en la comunidad tenemos un rol importante en el cual, por lo general, las mujeres somos las que transmitimos el conocimiento hacia nuestros hijos e hijas. E igualmente somos las que acompañamos los procesos cotidianos de la comunidad. Entonces la niña crece en nuestra comunidad por lo general desde los 11 a los 13 años se pasa de niña a mujer. Y se pasa de niña a mujer cuando nos llega la primera vez la menstruación. En ese momento hay también un ritual muy importante que se llama el Gemené. Se hacen unas actividades muy específicas, como es el de la elaboración de un tambo en donde no puede ir nadie más, sino que solamente está ella y la persona que la va a acompañar, llevándole el alimento, enseñándole lo que sigue de ahí en toda su vida, digamos el conocimiento sobre el maquillaje, el conocimiento sobre la artesanía. En ese momento que la estadía en ese tambo, después de que le venga la menstruación, son de 15 días a 3 meses máximo, que debe permanecer encerrada, como tratando de conocer los nuevos roles que le corresponde o lo que ella ha decidido ser en su vida. En el caso de los hombres también, en la población indígena, cuando se está pasando, digamos, de la niñez a la adolescencia, que en nuestro mundo la adolescencia pues poco se mira. Nosotros miramos desde cuando estamos pasando de niños o niña a ser mujer u hombre, ¿cierto? Entonces, en el caso de los niños que pasan a ser hombres, a los 14 o 15 años, digámoslo así, que es cuando se le nota la punta del pecho al hombre, entonces se le empieza ya a hacer unos ejercicios en donde el niño que pasa a ser hombre debe saber hacer. Y una de esas cosas que debe saber hacer es saber trabajar la tierra y también saber conocer los animales y lo más importante, saber cazar. La elección de pareja en nuestra comunidad
antes era muy restringido, era la familia quien decidía con quién se casaba el hijo o la hija. Hoy en día las cosas han cambiado y por lo general las parejas se escogen, o sea, cada quien escoge con quién estar, ¿sí? Una de las prácticas de la sexualidad segura es que en nuestra comunidad hay plantas para no tener hijos, por ejemplo. Y hay personas que hacen rituales con el acompañamiento de las plantas, de algunos árboles, para no tener hijos. Y dentro de este público testimonial, que son también los mejores narradores, los que pueden relatar de la forma más fidedigna y clara esa experiencia de lo que significa la sexualidad dentro de su comunidad, están nuestros invitados. Hilda también nos acompaña hoy. Hilda Domicó, gracias Hilda por estar con nosotros como líder y coordinadora del programa Género, Familia y Cultura de tu Cabildo, el Cabildo Chilcarihuac. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Hilda, te escuchábamos decir cosas muy interesantes, cosas que tienen que ver con una mirada de la sexualidad, que no solamente habla de la reproducción, sino también de esos momentos, esos rituales de paso, ese primer momento de la mujer cuando empieza a menstruar. Hay muchos otros sentidos también asociados a la forma de vida que tienen valor y que están conectados con la sexualidad. ¿Qué nos podrías decir de pronto cuando te pregunto qué es importante para ustedes en la mirada de la sexualidad? ¿Qué me dirías? ¿Qué sería lo más importante cuando miran la sexualidad, la comunidad, en este caso en Veracatí? Lo más importante es saber que la persona joven, quien pasa a ser mujer u hombre, conozca muy bien sus relaciones, no solo con la familia y la comunidad, sino también las relaciones con el territorio. ¿Sí? Se mira mucho porque de igual forma la conexión entre el Embera, o sea, los pueblos indígenas, tiene que ver mucho con que la apuesta para la vida que continúa está muy relacionada con la naturaleza. Eso es un tema que vamos a estar tocando a lo largo del programa. Hilda nos propone hacer esa mirada también muy completa del ser humano relacionado con ese medio ambiente, con ese entorno. También determina las formas en cómo los seres humanos entre ellos se relacionan, cómo se preserva la vida. Vamos a estar hablando de esto, por eso también quiero presentar a un hombre joven que hoy nos acompaña. Él es Dilson Domicó, él hace parte del resguardo ubicado en Mutatá. Vives acá hace 2 años, Dilson, gracias por estar con nosotros, estudiante de etnoeducación. Sí, bienvenido. Sí, gracias. Como hombre joven y interesado en el tema de la educación, ¿te parece importante que los jóvenes accedan? Lo decía Hilda, a veces el adolescente, el joven, no es una figura muy visible dentro de las comunidades y nos pasa a todos. La visión occidental del adolescente como un problema, alguien que no se define, alguien que no se sabe exactamente qué lugar ocupa. Como te interesa la educación, te pregunto, ¿cuál crees que debería ser el acompañamiento? ¿Qué necesitan esos jóvenes cuando se habla de educar para la sexualidad, que es educar para la vida? Bueno, los compañeros, los jóvenes, ahorita que estamos en el proceso, vemos las cosas como nos estuvieran muy aparte después de como el tema de gobierno, que es una parte que nos vamos creciendo y nos vamos formando como compañeros y compañeras. Pero sí el acompañamiento que diría yo de los profesores, las líderes y los líderes mayores, que es el ejemplo a seguir, sería, o sea, que nos estuvieran como explicando qué se hacía antes, para ellos también estar en el proceso organizativo, para nosotros poder estar en el cuerpo en el mismo camino. Hacer parte de las organizaciones, sí, claro. Acercarse a las organizaciones. Sí, claro. Ajá, vamos a estar hablando de eso, Dilson, también, y de las cosas que tú también como joven, a tus 22 años, sientes y piensas que se están replanteando las comunidades indígenas cuando se trata de cuidar la salud sexual y reproductiva. Sí. Vamos a estar hablando de eso. Okay. Gracias, Dilson. Nos acompaña también Carlina Borja Domicó. Ella es hermana de Dilson, es una líder dentro de su comunidad, líder además de la comunidad en Veracatí.
Quindío, llegó a la ciudad ya hace 4 años y Carlina, pues, ¿qué se siente ocupar ese lugar de liderazgo como mujer dentro de tu comunidad? Sí. Acércate al micro. Es muy difícil llegar a ocupar los cargos como líderes en la organización, en nuestra comunidad como mujer, porque para nadie es desconocido que las mujeres tenemos que ser unas líderes y demostrar nuestra capacidad para llegar a asumir cargos en nuestras comunidades y ser un ejemplo para nuestros hijos, para los jóvenes y en general para la comunidad. Para la comunidad. ¿Tu maquillaje, Carlina, indica algo específico? Mi maquillaje es resistencia como mujer líder indígena. Hay que resistir procesos. Vamos a estar hablando de qué significa la expresión resistencia y de qué estamos hablando cuando decimos las mujeres. Hablamos de resistencia como mujeres líderes porque es cierto para el mundo que el liderazgo en la mujer, o sea, es muy, como dijeron, no es muy reconocido. Entonces, más sin embargo, nosotros tenemos que seguir en la lucha a pesar de que no nos visibilicen como líderes, pues nosotros tenemos que seguir adelante y darnos a conocer y mostrar las capacidades que tenemos como mujeres líderes. Como mujeres líderes. Gracias, Carlina. Y como sujetos de derecho, vamos a estar hablando de esos derechos y de qué apuestas han hecho por esa resistencia, a qué se resisten hoy y qué están buscando preservar. Más adelante vamos a estar hablando de esto. Nos acompaña también Abadio Green. Él es docente de la Universidad de Antioquia del programa de educación indígena. Abadio, gracias por acompañarnos esta tarde. Tu compañera va a estar más adelante también en la sección La Consulta. Y como hombre, hoy aquí representando en un día muy especial en donde estamos haciendo una mirada que tendría que permanecer todos los días en la agenda mediática y es la mirada que hacemos de las poblaciones indígenas. ¿Qué te parece importante reconocer hoy frente a lo que se ha ganado quizá en derechos cuando hablamos de la sexualidad? De pronto, si pudieras decirme qué sientes hoy que se ha ganado, que han ganado hombres y mujeres cuando decimos derechos sexuales dentro de las comunidades indígenas, ¿qué crees que se ha ganado? Bueno, muchas gracias por Bienvenido. esta oportunidad. Pienso que las relaciones de la sociedad mayoritaria y las sociedades indígenas, lo que hemos ganado es de conocernos, porque había un desconocimiento absolutamente cero, podríamos decir, de que se ha reconocido los pueblos indígenas. En Antioquia concretamente, hace 25 años no se hablaba de los pueblos indígenas. Y yo creo que en ese sentido es placentero hablar de un tema tan compleja, tan difícil, en un momento crucial que vive el país, ¿sí? En ese sentido también me parece muy importante de que los pueblos indígenas estamos atravesando una situación muy difícil de la parte de la cultura, de las tradiciones, o sea, la interferencia de la otra cultura es muy grande. Entonces pareciera como si los pueblos indígenas nunca hubiéramos hablado sobre esos temas. Ajá. Pero si uno profundiza el tema de la sexualidad, se vuelve muy simple. ¿En qué sentido? Porque todo lo vemos desde la naturaleza. O sea, existe el mar, existe el río, el agua dulce, el agua salada, existe la noche y existe el día, existe el frío, existe el calor, ¿sí? En nuestra cultura existe la casa macho y la casa hembra, los dos se complementan. En nuestra cultura existe que no existe un solo Dios, existe una mujer creadora y un hombre creador. No se explica la vida desde el hombre, no más, se explica desde las relaciones complementarias. Pero ese hecho es lo primero que acabaron cuando llegaron los españoles, cuando llegó la Iglesia Católica, es el que primero acabaron, porque la ritualidad, la cuestión de las ceremonias, la cuestión de las creencias ancestrales, en aquel entonces fue un peligro. Entonces yo creo que estamos atravesando una situación muy difícil hoy todavía,
pero yo creo que en este país hemos demostrado que queremos seguir viviendo y queremos también enseñarle a nuestro país, a Antioquia, de lo que somos. Lo que son y unas formas más armónicas de relación con la naturaleza y que reconocen esa diversidad y cómo esa diversidad también ha incidido en las formas de verse y de relacionarse. Abadio, muchas gracias por tus palabras, vamos a estar conversando. Imagínense también que hay mucha gente que nos está viendo en sus casas y que no puede preguntar directamente, pero tenemos aquí también en la consulta más adelante una forma de empezar a sondear qué sería lo mejor, cómo encontrar un punto medio, un equilibrio armónico, no una interferencia, como lo decías tú. Ajá. Vamos entonces a recordarles que tenemos la opción del chat, estamos allí en internet, directamente nos puedes ver por señal en streaming a través de nuestra página web www.teleantioquia.com.co. En la página de inicio encontrarás el enlace señal en vivo y en él podrás darle clic e inmediatamente podrás conversar con nosotros, mandarnos tus comentarios, preguntas, inquietudes. Estaremos aquí muy atentos para responderlas. Les recuerdo que también tenemos la opción del televoto, es la pregunta que hoy nos queremos hacer. La pregunta es: ¿consideras que las poblaciones indígenas no reciben una adecuada atención para su salud sexual y reproductiva debido a sus propias barreras a nivel de costumbres y creencias? 444-3710. B, el olvido en el que el Estado mantiene a dichas comunidades. 444-3711. C, la carencia de una atención en salud que se integre de forma respetuosa al sistema de creencias de estas comunidades. 444-3712. O D, todas las anteriores, 444-3713. Recuerden que este televoto está propuesto como encuesta también en nuestro micrositio, muy sencillo, a través del mismo portal teleantioquia.com.co, buscando programas educativos Red Vital, y allí podrás ir rápidamente a nuestra encuesta y participar de todas las maneras posibles, vía telefónica o vía internet. Vamos entonces a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Ya volvemos con Red Vital. Continuamos con Red Vital. Y estamos aquí en Red Vital conectándonos con la vida y específicamente con la vida de las comunidades indígenas, la visión que tienen acerca de eso que conocemos nosotros como derechos sexuales y reproductivos. Vamos a entrar entonces en la consulta. Y en la tarde de hoy nos acompaña Amelicia Santa Cruz de la Organización Indígena de Antioquia. Amelicia, muchas gracias por estar aquí como coordinadora del programa de género de la organización. Es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Nos acompaña también la médica sexóloga Carolina Londoño Gutiérrez, es una aliada del Centro Psicopedagógico Integrado CEPI. Gracias, Carolina, por estar con nosotros. Feliz de estarte acompañando hoy, de estarles acompañando a todos y todas aquí. Muchas gracias. Si pudiéramos empezar hablando del tema, cogiendo de manera muy respetuosa pero también concreta el asunto de la sexualidad, que es un asunto tan amplio, quiero empezar preguntándote a ti, Carolina, cuando miramos la sexualidad desde el tema y la perspectiva de la diversidad cultural, podemos entrar en contradicción, en una falta de un código para entendernos, porque entonces definitivamente ser parte de la cultura nos permitiría hacerlo mejor. ¿Cuál es la mayor distancia que, digamos, como occidentales hemos creado y esas barreras que nos impiden entender de una manera más clara las prácticas dentro de una comunidad indígena? Bueno, yo pienso particularmente que una de las grandes limitantes la tenemos en el sentido de que nos ponemos a nivel occidental de poner comportamientos sexuales en términos de normalidad y anormalidad. Es muy importante entender que no existe un solo comportamiento sexual universalmente aplicado, aceptado o utilizado por una cultura o por todo el mundo. Eso hace que sea imposible hablar de normalidad o anormalidad. Y en ese mismo orden de ideas, nadie tendría por qué ponerse en la posición de decir esto es lo bueno o es lo malo, es lo sano o es lo enfermo. En términos de comportamientos es imposible. En términos de parámetros médicos, claro que nos sirve esta utilización de una curva de Laplace-Gauss para poder determinar esto es lo normal y la persona está sana.
pero en términos de comportamientos sexuales es imposible y considero que es una de las grandes limitantes para entender la sexualidad de una manera integral, linda. Es decir, ojalá llegara el momento en que a nivel científico no tuviéramos que hacer diferencias en diversidades, sino entender que hay miles, múltiples, que existen una gran cantidad de sexualidades y que desde ese punto de vista, más que buscarnos saber qué es lo patológico, lo anormal o si se centra en lo que yo considero que debe ser, más bien entender cómo nos podemos complementar como culturas y en ese complemento pues enriquecernos sexualmente. Muchas gracias, Carolina. Amelicia, el trabajo que realiza una organización como la Organización Indígena de Antioquia ya propone buscar ese punto de interacción más armónica y más fluida con toda una comunidad mayoritariamente blanca mestiza que tiene unas visiones diferentes frente al tema de la sexualidad. ¿Cuál ha sido el principal reto para ti como mujer, como coordinadora de un programa que tiene que ver con género directamente, al mirar la sexualidad? ¿Qué cosas crees tú que has tenido que proteger y de pronto en cierta resistencia también empezar a resaltar y a validar? ¿Cuál ha sido el principal reto para ti, Amelicia? A ver, desde los pueblos indígenas, o hablando concretamente desde los pueblos indígenas de Antioquia, la parte de la sexualidad, no solamente nosotros lo miramos, que se tiene que hablar del acto sexual entre el hombre y la mujer. O sea, para nosotros es algo integral que tiene que ver con la salud. No solamente es el afecto, el cariño, sino la salud que tengo con la familia, es todo el proceso como del nacimiento, el parto, la pubertad, la adolescencia, la edad del adulto. Entonces el gran reto yo creo que desde el programa de género de la Organización Indígena de Antioquia es que desde el occidente se nos han dicho de que estar desnuda en la comunidad es algo que no se permite, cuando nuestros ancestros siempre han permanecido y estaban desnudos, no se cubrían porque era algo normal. Hoy tú vas a las comunidades indígenas y si yo misma encuentro eso, yo también me puedo asustar, porque ya es como la educación que uno ha recibido en las comunidades. Y ahora en las comunidades, porque uno va y lleva, por decir algún taller que hable de la sexualidad, la gente lo entiende, o sea, los comuneros de la comunidad lo entienden, que es hablar solo del sexo, cuando no es solo hablar del sexo. Entonces eso ha sido como un gran reto, y explicar de que es algo, la sexualidad es algo integral, es de cómo yo actúo como hijo con la madre, con el esposo, con la familia y con la comunidad y con el territorio. Entonces, eso de pronto ha sido como el reto más grande, decir que es un tema tan sencillo, tan natural, que lo hemos, o sea, la educación, la misma iglesia nos ha dicho de que es algo como que se habla por allá solamente en un rinconcito con la pareja, y que no se puede hablar como en la familia en general. Entonces es lo que estamos haciendo, el reto es eso, de cómo volver, que es un tema tan familiar, que hace parte de la vida cotidiana. O sea, a volver ese tema que haga parte de la vida cotidiana ha sido como el reto más grande. Sí. Y es el reto de todos, Amelicia, si vieras. Lo hemos hecho en todas las comunidades y lo vemos aquí también todos los días. Hablar de sexualidad de una forma más abierta, clara, responsable, científica también, y ante todo respetuosa de la diversidad, como uno de los derechos principales cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva y de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Vamos entonces a conocer esta segunda parte de La Vida en Red, en donde Hilda nos sigue contando y la información que hemos recogido acerca de algunas de las dificultades y también aspectos muy positivos de la mirada que tienen las comunidades indígenas acerca de la sexualidad. Veamos. El parto es un momento muy sagrado en la vida de la mujer, ¿cierto? Hay una diferencia muy grande cuando se llega a vivir en la ciudad. Y es que durante el parto, la mujer debe tener un continuo contacto con la tierra para poder que el vientre, el bebé sea fortalecido con las fuerzas de la tierra transmitidas a través del cuerpo.
Cuando se llega a la ciudad, ese espacio no lo tenemos. Aquí, cuando una mujer empieza su embarazo, se dice que hay que ir a la, ¿cómo se llama esto? A la atención prenatal, ¿sí? A los servicios prenatales. Que eso para la mujer indígena es bastante complejo porque las mujeres indígenas no nos acostumbramos a mostrarnos el cuerpo a otra persona distinta, a una misma y al compañero con quien compartimos, ¿cierto? Aproximarse a la visión de salud sexual y reproductiva en el entorno cultural indígena de Colombia es entrar en la dualidad de la tradición ancestral y el cambio cultural, lo que evidencia un complejo proceso de articulación y la necesidad de contar con servicios de salud y educación que les garantice el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. De hecho, sigue siendo un esfuerzo desde la mujer indígena el poder entender que un médico nos puede examinar nuestros cuerpos. ¿Sí? Antes de 1993, los servicios de salud eran prestados a las comunidades indígenas de forma gratuita a través de la red de hospitales públicos. Con la implementación de la Ley 100, la afiliación de estas comunidades es a partir de censos actualizados que deben presentar los cabildos reconocidos por las entidades estatales. Actualmente hemos mirado que hay mujeres indígenas que se enferman y poco hacen uso de los servicios de salud por los mismos obstáculos que se presentan ante los servicios de salud. Obstáculos como cuáles, el llegar a un hospital y mirar todas esas filas que se presentan alrededor de los hospitales y la mujer indígena no está aún activa para poder llegar y decir, ves que yo necesito que me atiendan, ¿cierto? Si bien existen estudios etnográficos sobre diversas comunidades indígenas del país, muy pocos examinan la construcción particular que viven de la sexualidad, ni se llevan a cabo estudios que exploren a profundidad las infecciones de transmisión sexual en las comunidades. A nivel de la comunidad, en sí así abiertamente, eso no se habla. Pero sí se habla pues así en algunos espacios en donde la mujer pueda decirle a la abuela, es que me pasa esto, que por lo general las mujeres indígenas, por el cambio de territorio, se ven afectadas mucho, digamos, dolores vaginales, flujos vaginales, que no todo el tiempo son buenas cuando la mujer siente flujos vaginales, ¿cierto? Entonces todo esto es muy escondido aún, es muy invisibilizado. Es importante, por tanto, tener un sistema de salud capaz de reconocer las particularidades y las necesidades étnicas y comunidades indígenas en disposición de autogestionar el cambio para un cuidado más digno de la vida. Por eso estamos aquí y hoy en Red Vital acompañados de un público muy especial, testimonios y también profesionales que están compartiendo con nosotros su saber y específicamente la pregunta que se hacen acerca de cómo generar una mayor calidad de vida en respeto de la diversidad. Hilda, ponías un tema muy especial y haciendo red con lo que pasa mañana en este mismo programa en el que estaremos hablando sobre el alumbramiento, se pone la técnica al servicio de la vida. Quiero preguntarte específicamente, hay un asunto que de entrada podríamos decir que vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las comunidades indígenas y es vivir un desplazamiento forzado. El desplazamiento como tal cambia la dinámica de las relaciones y tú mencionabas cómo la salud incluso de las mujeres se puede ver afectada directamente. ¿Qué podrían decirnos cada uno de ustedes frente al tema? Y quiero empezar contigo, Hilda, frente al tema, por ejemplo, de la maternidad, de una experiencia tranquila y sagrada del parto. ¿Qué principales trabas y barreras encuentra, por ejemplo, una mujer en el servicio de salud tradicional? Bien, cuando las mujeres indígenas se desplazan, que por lo general quienes se desplazan después de haber sido el territorio pues en conflictos, las mujeres indígenas se desplazan con sus hijos e hijas y son ellas las que por lo general tienen que afrontar todas las responsabilidades que quedan en la familia y es así como también detectamos que la mayoría de las mujeres indígenas que
pueden acceder a los servicios de salud, no se alcanzan a ser atendidas porque una de las barreras es la lengua, cuando se desplazan desde sus territorios de origen. Y otro de los asuntos es que aquí para todo hay reglas, ¿cierto? Esas reglas a veces invisibilizan para poder atender a las mujeres indígenas. Y lo otro es que las mujeres indígenas no todo el tiempo podemos expresar o no tenemos la conciencia para poderlo expresar, porque aquí ya son otras las demandas. ¿Sí? Quisiera hablar también con Carlina y de pronto también las voces masculinas frente al tema. Además de la lengua, además de esa dificultad para entender que cada mujer y cada hombre vive un proceso de salud que está atravesado primero por la libertad de decidir qué quiero, qué me duele, qué quisiera recibir. Carlina, ¿se puede hablar más abiertamente, se puede expresar hoy en día la mujer, por lo menos en el ámbito familiar, para empoderarse primero en la familia y así después empoderarse en la sociedad? Difícilmente se puede hacer porque de todas maneras la mujer indígena es muy sumisa, habla poco y más en los temas de la sexualidad. Entonces, cuando se llega a la ciudad, es una barrera tan grande para la mujer indígena, como lo acaba de decir la compañera Hilda, es el temor. O sea, da miedo hablar porque no se sabe expresar muy bien y llega a una institución, le exigen esa cantidad de requisitos, eso lleva a la mujer indígena a devolverse porque no la atienden, se regresa y quizás no vuelve. Y si vuelve, ya si tiene una enfermedad, o sea, está supremamente avanzada y eso ha llevado a la muerte de una cantidad de mujeres líderes indígenas. Hablar del embarazo adolescente, de la planificación familiar, de la posibilidad de programar un embarazo. Hoy en día, ¿cómo se ve esto? Y quisiera preguntarle a Melicia si el tema como tal de la anticoncepción, de la preparación de un embarazo, de planear un embarazo, ¿es posible hoy? ¿De qué manera se regula la natalidad? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen frente al tema? Yo te pregunto a ti, Melicia. A ver, en las comunidades indígenas el tema de planificación también ha sido un tema que también, o sea, porque hace parte del tema de la sexualidad. Entonces es un tema como muy privado de las parejas o de la familia. En las comunidades indígenas no es que no se utilice la planificación, sí se utiliza. O sea, las comunidades que están allá adentro, en sus territorios, pero la planificación se hace a través de las plantas medicinales, pero es un tema que no se pone tampoco en el aire, solamente es entre la abuela, la muchacha o la hija o la nuera, ¿sí? Pero no es algo tampoco que se haga casi en todas las parejas. Entonces es algo que se hace como muy reservado allá dentro de la misma comunidades. Pero ahora también, bueno, las mujeres indígenas pues tenemos muchas dificultades, pero a pesar de eso también hemos ganado también algunos derechos internamente dentro de nuestras comunidades, como la participación de la mujer en los espacios políticos a nivel local y lo de la planificación también con métodos, pues digámoslo así, del occidente, también en algunas parejas ya se están dando, ya se ve, precisamente porque el programa de género y el programa de salud también de la Organización Indígena de Antioquia también ha ayudado a ver como toda esa problemática. Bueno, hoy las parejas indígenas son tan jóvenes que contraen matrimonio y traer hijos sin planear, sin pensarlo bien, cuando la situación es tan difícil, cuando hoy la naturaleza no nos provee de los alimentos como era anteriormente con nuestros abuelos, hoy se necesita también la parte económica, ¿sí? Porque nuestros territorios, nuestros resguardos, muchos de los resguardos no son aptos para cultivar, sino que lo tenemos como sitios sagrados. Entonces, viendo como
todo ese panorama real, entonces muchas parejas también van y toman la decisión, pero no podemos, son contaditos pues como esos métodos de planificación del occidente y tradicional, las que se utilizan dentro de las comunidades. Vamos a ir a comerciales, pero antes quisiera que Carolina nos dijera, en términos de definiciones que hoy podemos entender ampliamente, que lo hablamos acá en el programa, un derecho humano sexual y reproductivo está diciendo que, es decir, son muchos derechos para mencionarlos todos, pero cuando decimos existen derechos humanos sexuales y reproductivos, estamos hablando de la posibilidad de que pueden ser protegidos, pueden ser defendidos. ¿De qué estamos hablando, Carolina? Pues recordemos que nosotros los seres humanos, entre comillas, no tenemos derecho a renunciar a nuestros derechos. Tristemente se ha tenido que hablar de derechos como una forma de asumir lugares, de recoger posibilidades de vida, y dentro de ese concepto, un derecho es la posibilidad que una persona tiene a elegir, a buscar información, a tener conocimiento, a tener la posibilidad de decidir para sí mismo, para su pareja, para su familia, para su comunidad, cómo se quiere vivir de manera tal que no se afecte o no se haga daño a sí mismo, a otras personas, a un tercero, y hoy que estoy en este ambiente tan lindo, diría yo que a la naturaleza y al ambiente que nos rodea. Estamos hablando entonces de esa preservación de la vida. Exacto. En todas esas dimensiones. Muy bien, pues entonces vamos a unos mensajes comerciales para continuar ya en Zona Interactiva, respondiendo tus preguntas, tus comentarios, lo que quieran preguntarle también a nuestros invitados del día de hoy. Ya volvemos. Ya volvemos con Red, continuamos con Red Vital. Hemos entrado ya en Zona Interactiva. Les quiero recordar nuestras líneas telefónicas 381-5454, 851-1170 y una línea de contacto nacional, la 018-515-015. Tenemos un par de preguntas en el chat. Lady nos pregunta a qué edad el joven indígena comienza a tener una exploración de la sexualidad en su cuerpo, en las relaciones, hablando de que la sexualidad es todo, también poder tener una compañera, un compañero. Dilson, yo te pregunto a ti, como joven, ¿cómo era antes y de pronto cómo se vive ahora? Mira, las niñas, las jóvenes indígenas, a partir de los 13 años, que se puede decir que llega la pubertad, donde se le hace la fiesta del Gemené, que le llamamos los emberas cativos, se le llama así Gemené. Ahí ya comienza pues esa iniciación, sí, la digamos. iniciación y en los hombres, y ahí uno ya mira si la niña de pronto va a entrar a tener su pareja, porque la edad de los indígenas siempre es muy temprano que va a coger su pareja. Ajá. Y en los hombres sí, primero él tiene que tener su conocimiento en el campo, aprender a cazar, a trabajar para pescar, para poder saber si ya está preparado. Ajá. Para tener. Yo le pregunto a Badio, entrar en la ciudad, digamos, cuando ya no hay ese contacto tan directo con la naturaleza, cuando los ritmos no están tan asociados a lo que pasa afuera, la posibilidad de aprender la caza, la pesca, no sé, el cultivo. ¿De qué modo entonces en la ciudad se empiezan a autorregular las comunidades para definir también esos momentos de iniciación de la vida afectiva, de pareja? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que psicológicamente es un problema de la identidad. O sea, yo creo que ahí es donde el joven o la niña que viven en las ciudades, si no hay ese contacto con la naturaleza, y si tampoco hay relación con su pueblo, porque la mayoría llegamos aquí a la ciudad y no tenemos otras personas en que reunirnos como pueblos. Entonces las relaciones ya no son con nosotros mismos, sino con otra sociedad, con otra realidad. Y lo que yo he sentido y lo que yo he visto es que crea una crisis de identidad. O sea, si
no es indígena o cuál es mi rol que cumplo ahí. Entonces, en ese aspecto creo yo que es un problema muy grave, ¿sí? Entonces, para poder otra vez asintonizarse, tiene que haber una relación. O sea, yo, por ejemplo, yo cuento a mi vida personal, que desde muy joven salí para estudiar y todo eso. Yo creo que uno está vivo hoy es porque uno no ha perdido la relación con su comunidad, ¿sí? O sea, está constantemente en relaciones, uno en cualquier momento va a la comunidad y todo eso, y tanto así, mira cuánto tiempo estuve en la ciudad. ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo? Desde, por ejemplo, toda la vida del bachillerato. Ajá. O sea, desde el tercer bachillerato he vivido en la ciudad de Panamá, luego vine por acá, pero uno sentía la necesidad de relaciones con su cultura, con sus tradiciones, hasta llegué a ir a buscar mujer allá en la comunidad. porque era tanto así que uno en la ciudad, por ejemplo, te puedo decir de que uno se enamoraba, yo me enamoré de mujeres paisas, pero yo me duraba una semana, 2 semanas y yo estaba desesperado, pero ¿qué? O sea, algo, una voz interna que le decía a uno que usted no se puede casarse con una mujer que no es de tu cultura, es muerte. Y es internamente un desgarrador, y porque yo creo que el indígena, se está muriendo todo el tiempo. El momento que uno entra a la escuela, uno empieza a morir, porque las tradiciones, la cultura ya no vuelve uno a escuchar. Uno llega al bachillerato, vuelve a morir. Uno llega a la universidad, se muere todavía. Y cuando llegas a tu cultura otra vez a rescatar, también tienes que morir, porque la cultura no te dice qué bueno que usted estudió en la universidad, te van a respetar. No, al contrario, uno tiene que comenzar otra vez a realzar la vida. O sea, que yo creo que el indígena que se desplaza es una muerte, porque ya no es la cultura, no es la lengua, las relaciones son diferentes. O sea que yo creo el mundo de desplazamiento que estamos hablando también, desgraciadamente no beneficia a nadie, ni al indígena, ni al negro, ni al campesino, a todo el pueblo colombiano que estamos viviendo. Por eso yo creo que Colombia no tiene identidad, es un problema de identidad terrible, y por eso mira tantas cosas que escuchamos de violencia intrafamiliar, y yo creo porque no tenemos identidad. Bueno, y aquí está esta hermosa Amelicia, compañera de Abadio, que fue una forma de unirte también y renacer en esa comunidad. Vamos a intentar entender de esas formas. Hilda tiene hijas aquí, Carlina también las tiene en la ciudad. Entonces, ¿cómo se va haciendo esa transición también con esos hijos que están muriendo para nacer a otra comunidad también, sin perder sus raíces? Damaris nos llama, Damaris está en la línea, yo creo que es una gran aliada de Red Vital. Damaris, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Ana, es ella. Y bienvenida. Feliz ahí con ese programa tan hermoso, maravilloso, porque soy una admiradora total de nuestras comunidades indígenas. Muy lindas las palabras de Abadio y todas esas mujeres grandes que hay ahí sentadas, porque hace rato sé que trabajan por sus otras mujeres. Y no, era como a felicitar pues a Red Vital por traer esos programas tan lindos, y a felicitar a todas esas personas que llevaron pues hoy como invitados y invitadas. Y no, es como una voz de aliento también para esas mujeres que están ahí, que sigan trabajando por esas otras mujeres, porque de todas maneras pues las mujeres somos el ser que da vida, entonces es ese el ser al que hay que más cuidar, sí. Para que precisamente esas comunidades, ellos que son nuestras raíces, no se pierdan y puedan que renazcan más mujeres líderes o lideresas indígenas, como están ellas sentadas, para que era como, ese es mi mensaje. Gracias Damaris por ese mensaje, y porque sí, en ellas y en los aliados hombres que se unen a esas redes de mujeres, pues está la preservación de toda una cultura, un conocimiento ancestral. Vamos a En Conexión y los dejamos con unos datos que les permitirán saber mucho más acerca del valor de la diversidad cultural cuando hablamos de la sexualidad y todo lo que todavía estamos intentando entender, acoplar, complementar. Muy bien. Para esta semana te recomendamos www.webislam.com,
En esta comunidad virtual podrás conocer un conjunto de costumbres y normas sexuales de los indígenas amazónicos que guardan relación con las leyes de la naturaleza, con el equilibrio ecológico, la ética social y la equidad en la reproducción del género humano. También te invitamos a visitar la página www.mineducacion.gov.co, donde encontrarás un artículo llamado Etnoeducación y Sexualidad, una mirada desde la cultura. Este texto expone 2 poblaciones indígenas en particular de los departamentos de Nariño y Putumayo, contando cómo desde su cultura y respetando sus tradiciones se puede lograr dar una buena educación sobre sexualidad. Por último, te sugerimos el blog etnias-medioindígenas.blogspot.com. Allí se nombran diversas prácticas de la sexualidad en diferentes etnias y países de Sudamérica, teniendo como conclusión que muchas de estas tendencias tienden a parecerse entre sí. Recuerda visitar nuestro micrositio en la página www.teleantioquia.com.co. Búscanos en Facebook como Red Vital Teleantioquia y en Twitter nos puedes buscar como @RedVitalTA. Y les quiero recordar también que Saberte Ver, ese espacio que Teleantioquia les ofrece como Defensoría del Televidente, está abierto para todas las inquietudes, comentarios o preguntas que tengan acerca de nuestra programación. Les recuerdo el correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co. Tenemos una pregunta en el chat que está pendiente y la hace Carolina. Carolina quiere saber, y le pregunto a Melicia, ¿de qué manera se ha, digamos, comprobado esa efectividad de esas plantas? Sabemos que son pocas personas las que hoy día las usan, esas plantas que surten un efecto anticonceptivo, y esa eficiencia, pues qué bueno empezar a validarla en otros medios y entrar en contacto con la comunidad científica también. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? A ver, todo esto lo manejan son los botánicos de las comunidades, los jaibanás como lo llaman los emberas y los neles como lo llamamos nosotros los cunas. De las conversaciones que he hecho con varias mujeres que han planificado con métodos tradicionales de la cultura, son tan efectivas que no hacen daño. No son como los métodos de la cultura del occidente, porque muchas veces, o sea, el organismo no es igual en todas las mujeres, entonces algunos métodos nos da mareo, o a veces nos salen barros, una cantidad de cosas. Y los métodos tradicionales de las culturas indígenas no producen eso, o sea, es lo que yo he podido como saber. O sea, son tan efectivas que si yo mismo decido de tener, que quiero tener otro hijo a los 6 años, pues entonces la preparación va hasta los 6 años. Entonces no es de que me estoy tomando las pastillas todos los días o que me tengo que colocar inyección, sino que es algo que se hace una sola vez y que me dura para los 6 años o los 4 años y que no afecta al organismo, o sea, después no afecta al organismo, solamente llega la fecha y ya, hasta ahí le funcionó. Carolina, digamos que desde la comunidad científica y desde la medicina occidental hay mucho todavía por entender y conocer y quizá validar también de este tipo de prácticas. Sin embargo, hay una pregunta y una inquietud frente al tema de las infecciones de transmisión sexual. Lo ideal es un vínculo permanente con un compañero, ese valor que tiene la pareja incluso desde la adolescencia muy temprana, pero sabemos que pueden presentarse relaciones sin protección a hombres, mujeres, independiente de su condición y de su cultura. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca del llamado también hacia esa prevención que tiene que ver con el VIH-Sida, la prevención de ITS? ¿Qué es necesario evaluar allí también? A ver, tenemos que saber que ninguno y ninguna estamos exentas de una infección, sobre todo si tenemos un encuentro en el que no tenemos técnicas de sexo seguro o sexo protegido. Eso no implica que la única manera de hacer esas técnicas sea como, digamos, la medicina tradicional lo propone. Pienso que la suma de saberes enriquece el conocimiento y enriquece la posibilidad de decidir al respecto. Pero el llamado sería entender que todos los hombres y todas las mujeres que tengan alguna inquietud frente a un flujo vaginal, frente a una lesión que tengan sus órganos sexuales, frente a un malestar físico, tienen el derecho a consultar. Haga uso de aquello que considere le pueda servir y evidentemente esté en cierta forma desde el método científico comprobado. Yo creo que no tenemos ningún derecho a descalificar los resultados que
que desde una mirada totalmente distinta nos ofrecen. Por ejemplo, esto tan lindo que nos comparte de que una mujer decide en 6 años no voy a tener un hijo y hace uso de algo natural que la ayuda a programarse para esto. De pronto, si pudiéramos tener la sabiduría humana y la humildad suficiente y el respeto necesario para poder combinar esos saberes, se engrandecería mucho esa posibilidad, ¿no? Sí, muchas gracias, Carolina. Amelicia, hay un punto, digamos, que sabemos que es controversial y no pretendemos resolverlo, menos en estos 2 minutos que nos quedan prácticamente de programa. Si pudiéramos hacer un llamado de sensibilización a las comunidades indígenas como un mismo pueblo, la práctica de la ablación, en términos de lo que representa la resistencia de las mujeres, en términos de lo que representa la salud general, es más, de una bebé en este caso, de una niña, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué se está haciendo desde la organización como tal para sensibilizar frente al tema? ¿Qué posición tiene? Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, desde que se supo como la primera ablación, lo podría decir yo, porque tampoco las mujeres indígenas en Colombia sabíamos que esa práctica, o yo no sé si es práctica cultural, porque tampoco yo misma lo sé si se puede llamar así, que se daba en una comunidad indígena, no lo sabíamos, lo supimos porque un medio de comunicación lo publicó, y que cómo nos llega a las mujeres indígenas, sí es algo muy doloroso, y que ahorita estamos también, no tenemos todavía una respuesta porque ni siquiera los mismos hombres lo sabían, ni siquiera las mismas madres lo sabían. Resulta que solamente esa práctica lo realizan las parteras, o sea, las abuelas, las que reciben y las que atienden el parto. Entonces se está haciendo como todo un trabajo de que eso no puede seguir siendo una práctica cultural, porque las historias que hemos sabido son historias muy dolorosas. Entonces, pues es algo que está como en un proceso de cómo hacer, de que eso cuestionándose, reflexionando frente al tema. Se elimine pues como día a día. Es un proceso. Hay mucho por hablar y yo quisiera escucharlos a todos mucho más, pero el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerle a Carlina por esa lideresa que eres, a Dilson en ese trabajo con la educación, a Hilda por toda tu vocación, a Badio por la educación, en fin, a cada uno le podría decir, Carolina y a Melicia, mil gracias. El resultado del televoto nos deja con un resultado mayoritario en la opción D, todas las anteriores, es decir, lo que más obstaculiza la atención de calidad en salud sexual y reproductiva a la población indígena tiene que ver, por un lado, con sus barreras a nivel de costumbres y creencias, 14%, el olvido del Estado tiene un puntaje de 29%, el olvido del Estado hacia estas comunidades, la carencia de una atención que integre de forma respetuosa ambos sistemas, el tradicional occidental y el indígena, de todas las anteriores, 46%. ¿Sí? Recuerden entonces que estos resultados estarán publicados en nuestro Facebook, pero que además seguimos atentos a este foro que queda abierto toda la semana porque queremos escuchar sus opiniones y validar cada vez formas más integradoras, conciliadoras, complementarias de relacionarnos en la diversidad de pueblos que tenemos. 86, 87 etnias nos dicen que somos muchos y somos diversos. Muchas gracias y un aplauso para ustedes.